¿Quién puede ser nuestro personero? Todo ciudadano mayor de 18 años y que desee representar, cuidar y defender el voto de PPK. ¿Qué se requiere para ser personero? Tener DNI y estar habilitado para el derecho de sufragio. Un personero puede tener una o más mesas a su cargo. El personero no necesariamente tiene que ser de la zona de residencia. ¿Cuáles son los actores presentes el día de las elecciones? 3 miembros de la mesa de sufragio, un personero por partido, fiscalizadores electorales, observadores electorales, miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Etapas de la jornada electoral. Se inicia con la instalación de la mesa de sufragio por los miembros titulares. La ausencia de los titulares permite que los suplentes completen la mesa. De no ser posible, se invita a los primeros de la fila a ejercer dicha función. Se procede a ubicar la cámara secreta y se procede a poner la hora de instalación de la mesa, que no debe exceder las 12 del mediodía. Termina con la firma del acta de instalación. Se inicia con la votación de los miembros de mesa, los personeros y luego los ciudadanos, hasta el cierre de la mesa, que debe ser a las 4 de la tarde. La ley permite que las personas que se encuentran en el interior del centro de votación puedan emitir su voto incluso después de las 4 de la tarde. Consignar en letras y número el total de ciudadanos que votaron. Termina con la firma del acta de sufragio. En esta etapa se contabilizan los votos emitidos por cada partido político, votos válidos, votos en blanco, votos nulos y votos impugnados. La suma de votos nunca debe exceder el total de ciudadanos que votaron. El acta electoral es el documento donde se registran todos los actos e incidencias en la mesa de sufragio, desde el momento de la apertura hasta el cierre, y consta de 3 secciones: el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio. ¿Cuáles son las funciones y los impedimentos de nuestros personeros? Durante la instalación, concurrir a la preparación y acondicionamiento de la cámara secreta si así lo desean, firmar el reverso de las cédulas de sufragio si así lo desean, formular observaciones o reclamos durante el acta de instalación, suscribir el acta de instalación si así lo desean, exigir que el presidente de mesa firme todas las cédulas de sufragio. La cédula de sufragio que no sea firmada por el presidente de mesa será invalidada. Verificar que la hora de instalación de la mesa de sufragio sea antes del mediodía. Durante el sufragio, verificar que los electores ingresen solos a la cámara de seguridad, excepto cuando el elector necesita la ayuda de alguien de su confianza. Impugnar la identidad del elector. Formular observaciones o reclamos durante el acto de sufragio. Suscribir el acta de sufragio si así lo desean. Durante el escrutinio, presenciar la lectura de votos, examinar el contenido de las cédulas de sufragio leídas, impugnar las cédulas de votación escrutadas, formular observaciones o reclamos durante el escrutinio, plantear la nulidad de la votación cuando los contrarios tengan más votos que nosotros, ya sea por fraude, intimidación o violencia para favorecer al contrario, y anotarlo en observaciones. Plantear la nulidad cuando la mesa se ha instalado en condiciones diferentes de las establecidas por ley. En caso de que la mesa se instale con miembros que no sean del padrón de la mesa o después de las 12 horas. Suscribir el acta de escrutinio si así lo desean. Obtener una copia completa, suscrita y lacrada por todos los miembros de mesa. Funciones e impedimentos de nuestros personeros de mesa. ¿Cuáles son los impedimentos de los personeros de mesa durante el día de elección o durante la jornada electoral? Interrogar a los electores sobre su preferencia electoral, mantener conversación o discutir con otros personeros, electores o miembros de mesa, interrumpir el escrutinio. 2 o más personeros de nuestro partido PPK no pueden desarrollar sus tareas ante una misma mesa de sufragio. Tipos de voto. ¿Cuándo es un voto válido? Si la marca es con una cruz o con un aspa dentro del recuadro del símbolo de PPK o de su foto y el cruce de las líneas están dentro del recuadro, regla de oro, el voto es válido, en tanto el punto de intersección esté dentro del cuadrado o símbolo de nuestro partido. También el voto es válido si la cruz o el aspa sobrepasa el recuadro, pero la intersección está dentro del recuadro. También es válido el voto si la cruz o el aspa tiene el trazo muy suave o si la cruz o el aspa está remarcada. ¿Cuándo es un voto nulo?
Si se consigna una marca distinta en la cédula o no se cumple con los requisitos del voto válido, si el elector marcó en más de un símbolo o fotografía, o si el elector marcó con un signo distinto de un aspa o una cruz. Si se consigna una marca distinta en la cédula o no se cumple con los requisitos del voto válido, si el cruce o intersección de la cruz o aspa está fuera del recuadro del símbolo o de la fotografía, es un voto nulo. ¿Cuándo es un voto en blanco? Cuando no se pone ninguna marca en el anverso de la cédula. Tener en cuenta las siguientes indicaciones que pueden originar un voto nulo: los emitidos en cédulas no entregadas por la mesa de sufragio y los que no llevan la firma del presidente en la cara externa de la cédula. Cuando el voto ha sido emitido en una cédula que se hubiese roto en alguna de sus partes. Los que lleven escrito el nombre, la firma o el número del DNI del elector. Cuando el elector ha marcado más de una foto o símbolo en la cédula. Cuando el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas o de candidatos que no están impresos o cuando repitan los mismos nombres impresos. Cuando en la cédula se han anotado otras expresiones, frases, signos ajenos en el proceso electoral. Impugnación durante el sufragio. La impugnación de la identidad. Consiste en cuestionar la identidad del elector que va a sufragar, porque los datos contenidos en su DNI no coinciden con sus características físicas. Los miembros de mesa deben resolver de inmediato si la persona es o no es el ciudadano que dice ser. Existen dos escenarios: la fundada aceptada y la infundada rechazada. ¿Cómo es que se da la impugnación en estos casos? En la fundada aceptada, los miembros de mesa resuelven por mayoría que existe discordancia entre los datos contenidos en el DNI del elector con sus características físicas. El elector vota, pero la cédula de sufragio, junto con su DNI, se guarda en el sobre con marco celeste para impugnación de identidad, que será remitido a los jurados de elecciones especiales, y al ciudadano se le otorga una constancia de recepción de su DNI. Este sobre debe ser firmado por el personero que impugnó. De caso contrario, no se procede con la impugnación. La infundada rechazada. Los miembros de mesa resuelven por mayoría que la persona es quien dice ser. El cuestionamiento de la identidad es rechazada y la impugnación se declara infundada, procediendo al elector a emitir su voto. Se puede apelar la decisión. A continuación vamos a ver el flujograma por impugnación de identidad del personero. Ahora les presentamos la cartilla de impugnación de identidad del elector. Impugnación durante el escrutinio. La impugnación del voto es cuando el personero pone en duda la validez del voto durante el escrutinio. Los miembros de mesa deben resolver inmediatamente. Si un personero impugna un voto y la mesa no está de acuerdo, la impugnación es declarada infundida y ese voto se cuenta como válido. Entonces el personero procederá a la apelación de ese voto, dejando constancia en la parte de observaciones del acta de escrutinio. Este voto impugnado y apelado no debe ser contabilizado para el partido en cuestión. Entonces la cédula se colocará en un sobre especial que será enviado al Jurado Nacional de Elecciones. Aquí les presentamos el flujograma de impugnación de voto. La impugnación de voto consta de dos etapas. En la primera etapa, los miembros de mesa determinan por mayoría si el voto es fundado o no fundado. Al ser fundado, es aceptado, por lo tanto el voto es considerado nulo y no se cuenta. Al ser no fundado, es decir que no es aceptado, el voto es considerado válido y se cuenta el voto como válido, pero por la apelación verbal del personero no se escruta el voto como válido y este pasa a estar en el acta de escrutinio y a ser colocado en el sobre de impugnación. Por lo tanto, el jurado de elecciones especiales resuelve si el voto es válido o es nulo. Como podemos observar, en la siguiente acta electoral se han tomado en cuenta 115 votos, lo que es un error, pues solo se deberían considerar 114, pues un voto ha sido impugnado. Así es como se vería la cartilla de impugnación de voto. Esta es la distribución de actas electorales. Eso es todo. Muchas gracias. Te espero el 5 de junio para celebrar nuestro triunfo.